y uno de los nuevos programas que ha surgido es este. Así que primero que todo, como les comento, darle la bienvenida a esta primera corte del Magíster en Psicología Clínica y Terapia Sistémica Biológica. Ya conocen a su directora, ¿cierto? Esta relación con Marcia Salinas como profesora y magíster desde la carrera de Psicología, y ahora con una coordinación de apoyo. Por lo tanto van a escuchar tanto de Ismael Muñoz como coordinador de posgrado, como de Sara Ardiles, que es nuestra secretaria en investigación y posgrado del instituto, dando todos los apoyos que sean convenientes y que nosotros podamos estar presentes. Una, ya conocen, ¿cierto?, esta historia previa de este magíster, que es derivado del magíster de prácticas narrativas colaborativas, infancia, adolescencia, familia, adulto y pareja, de creación del 2019. Y nada, con esta experiencia anterior y de acuerdo a los nuevos desafíos en psicología clínica, desde su disciplina y profesión, surge esta nueva propuesta como magíster en psicología clínica, terapia sistémica y biológica, que se desarrolla en conjunto con las áreas prioritarias de nuestro instituto, sobre todo en investigación y principalmente en posgrado. Eh, Tampoco tal vez algunas relaciones un poco más cercanas se pueden dar en el segundo año del magíster con las diferentes áreas que hay en la misma facultad y en nosotros, también con la colaboración que tenemos con la sede de Coquimbo, que tal vez con la sede de Serena, que tal vez la colaboración en intervenciones también puede ser reinteresante. Obviamente son prácticamente culturas diferentes de la comunidad y creo que hay mucho potencial que se podría también impulsar con el desarrollo del magíster y sobre todo de ustedes como miembros y estudiantes ya parte de la Universidad Centralino en sí. Así que nada más, solamente quitarles estos minutos y nada, que tengan un excelente paso, que logren avanzar en todas sus asignaturas a tiempo, ya que eso es complejo, sobre todo el segundo año, lo que les viene, y el mayor de los éxitos en esta aventura. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que en virtud del tiempo damos inicio a la actividad. Vamos a hacer una apertura. Bueno, se están sumando todavía. Vamos a ir admitiendo todos los que se están sumando. Les damos la bienvenida. Bien, vamos a ir sumando de a poco a los que van ingresando, pero vamos a dar inicio a las palabras de apertura. Primero, buenas tardes a todas y todos. Damos inicio al Seminario Internacional Salud Mental en Tiempos de Cambio desde las prácticas colaborativas dialógicas, reflexiones a partir de la posmodernidad. Recién tuvimos palabras de inicio de Ricardo Harley, director del instituto. Ricardo, no sé si quisieras agregar algunas otras palabras. Y también damos el espacio a nuestro decano, Patricio Silva Rojas, si quisiera dar unas palabras de bienvenida protocolar. Decano. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias a todos los que están participando. La verdad que para nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud, lo conversaba previo al comienzo oficial, es muy importante, muy interesante, porque este tipo de actividades son las que nos unen en un denominador común por el interés por la salud de todos nosotros. Y unir todo lo que es el tema de salud mental, así en un amplio concepto, al tema de salud más tradicional en la parte biológica, es muy, muy importante. Es un desafío. Nosotros en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud estamos empeñados en hacer de esta facultad ya es una de las facultades más importantes de nuestra universidad, pero no solamente por el tamaño, sino porque estamos convencidos de que la salud está en el centro de las preocupaciones de todos nosotros, y no solamente por lo que estamos viviendo por la pandemia en el mundo entero, sino porque la salud tiene que ver prácticamente con todas las políticas. Cuando uno
piensa que salud mental y salud en general, con vivienda, con transporte público, con urbanismo, con ciudad, con las condiciones laborales, con la contaminación ambiental, etcétera, hay una relación permanente y es de vasos comunicantes, ¿no? En una visión sistémica. Por lo tanto, apoyamos con mucho entusiasmo, con mucho interés el desarrollo de estos magísteres. Vamos a tener 5 magísteres este año en nuestra facultad, es un número importante. Y este es uno de los que nos tenía muy interesados en que pudiera partir este año con esta modificación de su plan de estudio, impulsado por la profesora Marcia. Así que muy contento y les deseo lo mejor y éxito en todo el desarrollo de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Bien, la jornada que nos convoca el día de hoy se enmarca en el contexto del programa de Magíster en Psicología Clínica, Terapia Sistémica Dialógica, el cual surge de la necesidad y el desafío de canalizar en docencia y en educación continua la formación de psicólogos de la Universidad Central de Chile, otorgando continuidad al sello de formación de psicólogos para la transformación situada, aportando de esta manera la continuidad formativa de posgrado que otorga la Facultad de Ciencias de la Salud y permitiendo a los profesionales avanzar hacia una mejora en su especialidad que promueva el desarrollo de destrezas clínicas y terapéuticas y el fortalecimiento de relaciones de colaboración para el trabajo en equipos. El programa se configura como una propuesta de formación de posgrado única y distintiva a nivel país, ya que recoge los avances en psicología clínica, psicoterapia y terapia dialógica en las últimas décadas y genera un vuelco epistemológico en la comprensión del sufrimiento humano y sus complejidades, considerando transiciones desde paradigmas del déficit hacia comprensiones y praxis centradas en recursos y posibilidades de las personas y los distintos contextos de amplio potencial para la mejora de la salud mental en países como Chile. En la actualidad vemos cuán imperioso es contar con profesionales que generen aporte en su especialidad desde un marco colaborativo, que lideren la generación de diálogos terapéuticos, capaces de tomar decisiones en contexto de complejidad e incertidumbre, y que desde un operar reflexivo puedan aportar al bienestar y la calidad de vida de personas, familias y comunidades. ¿Ya? Sin más preámbulos, los dejo con nuestro importante invitado. Vamos a solicitar los que puedan encender sus cámaras, ya que esto se va a hacer en el contexto de esta exposición. Josep nos ha pedido, Josep Seguí, realizarlo, digamos, de manera conversacional, que exista bastante interacción. Y además, los que pueden ver el chat, los que no, vamos a hacer una proyección sobre una encuesta que necesitamos que al finalizar el seminario puedan contestar con un código QR, ya que también es una posibilidad para que desde sus dispositivos móviles puedan contestar las encuestas. Bueno, nuestro destacado expositor del día de hoy, Josep Seguí Dols, psicólogo de la Universidad de Cataluña, España, magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Cataluña, diploma de Estudios Sociales y Culturales y posgrado en Conflicto de Pareja y Familiares de la misma Casa de Estudio, presidente de En Diálogo, Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, miembro asociado del Taos Institute y miembro del Consejo Americano y la Red Internacional de Investigación Relacional, galardonado. Recibe el reconocimiento oficial del Taos Institute por su labor en la difusión y el estudio del construccionismo social en el año 2017, autor de destacados libros de mentalidad humana, de la aparición del lenguaje a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas dialógicas, y sociología para no iniciados, construccionismo social en la vida cotidiana. Tutor y docente del Máster Oficial de Prácticas Colaborativas y Dialógicas del Instituto Canan Kidd, México, y profesor del Diplomado Internacional en Prácticas Narrativas Contemporáneas de Encuentros, Prácticas Narrativas Argentina. Director docente y profesor del Certificado Internacional de Prácticas Colaborativas Dialógicas en España, avalado por el Taos Institute de Estados Unidos y el Houston Galveston Institute. Ha sido tutor además de estudiantes de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Abierta de Cataluña e investigador del Grupo de Investigación del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha investigado sobre epistemología de los trastornos mentales. Un honor tener con nosotros a Josep Seguí.
Te damos la palabra, Josep. Gracias, Marcia, el honor es mío y muchísimas gracias por tu presentación. Es un tremendo honor y estoy muy agradecido de esta oportunidad que me brinda la universidad y también muy agradecido a todas las personas que estáis aquí. Algunas caras pues me suenan, otras menos. Te he visto por ahí, Angie Capó, que hacía tiempo que no nos veíamos, muchas gracias por estar por aquí. Y al resto, pues bueno, pues ya nos empezamos a conocer hoy, ¿no? Bueno, no vengo aquí a dar una conferencia exactamente, sino que me gustaría desde el primer momento proponer una forma más dialógica, ¿no?, a este rato que vamos a estar juntas y juntos. Marcia ha explicado muy bien pues algunos de los asuntos académicos, ¿no? Pero si queréis hacerme alguna pregunta más, pues bueno, os puedo contar de momento que vivo en Valencia, que es una ciudad española al lado del Mediterráneo, está al sur de Barcelona. Antes de la pandemia trabajaba mucho en Barcelona, sigo trabajando también a través de Internet, pero bueno, es una ciudad de 1 millón de habitantes aproximadamente. Nací aquí y ahora pues estoy viviendo aquí. Si queréis hacerme alguna pregunta, me la podéis hacer. Me reservo el derecho a contestarla si es muy íntima, pero por hacerla no se pierde nada, ¿no? Me gustaría, como digo, que esto pues participáramos un poco, claro, somos bastante gente, hacer una ronda de presentación ahora pues se nos llevaría todo el tiempo, pero sí que tengo abierto por lo menos el listado de las personas que estáis, algunos nombres también me suenan, otros no tanto, pero bien, como digo, es una ocasión para conocernos. Y si os parece bien, sí que voy a hacer una pequeña introducción al tema. Hay un tema, ¿no?, que es el que os ha llamado la atención. No os voy yo soy mucho de, bueno, hablemos de lo que queramos, porque yo no soy quien para obligar a nadie a hablar de lo que yo quiera hablar, sino que se hablará de lo que quiera la persona, de lo que quiera el grupo. Pero obviamente si habéis sido convocadas... también quería una palabra previa únicamente en cuanto al género lingüístico. Utilizo normalmente indistintamente o a la vez el término masculino o femenino, pero si utilizo el neutro en algún momento, en ningún caso tiene ningún tipo de connotación sexista. Esta advertencia me gusta hacerla siempre, porque a lo mejor me oís hablar en femenino, a alguien le llama la atención, o me oís hablar en masculino y alguien se cree que soy un machista. Bueno, ninguna de las dos cosas, ¿no? De todos modos, si solo consideramos los géneros femeninos y masculinos, estaríamos siendo dicotómicos, lo cual tampoco es mi estilo. Y con esto ya estamos avanzando un poco de cómo va a ir lo que converse, por lo menos lo que converse yo. Pero bueno, como estaba diciendo, claro, os ha convocado aquí un título de una, ¿verdad?, que lo tengo aquí en la pantalla y que dice textualmente, pues salud mental en tiempos de cambio desde las prácticas colaborativas dialógicas, reflexiones a partir de la posmodernidad. Quiero hacer un previo, es que cuando hablo de tiempos de cambio hablo de todos los tiempos del cambio. Es decir, no es no propongo el que hablemos sobre los tiempos del COVID que estamos atravesando todas y todos. Entre otras cosas, no me gusta nada hablar de eso, sobre todo porque soy muy pesimista y no soy quien para transmitir mi pesimismo al resto de las personas. Con lo cual, a ese respecto, lo que transmito es un mensaje de esperanza, un mensaje de que salgamos de esta, de que saldremos, y me reservo otras opiniones al respecto. No soy negacionista tampoco, ni mucho menos. Pero si a alguien le ha dado la impresión de que íbamos a centrarnos un poco en la pandemia, pues le pido disculpas. Y en cualquier caso, si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario al respecto, en absoluto lo tiene prohibido. O sea, puede hacerlo y tampoco rechazaré, si me hace alguna pregunta o alguna crítica, rechazaré el hablar de esta cuestión. Pero sí que quiero decir que, bueno, que ya lo dijo el filósofo griego Heráclito hace 2700 años, que todo es cambio, todo cambia, ¿no? Entonces,
Odio también odio la expresión de que cualquier crisis es una oportunidad, porque no es así. Y aunque no soy absolutista, a veces hago afirmaciones tajantes como la que acabo de hacer, ¿no? Y digo que no es así porque no es ninguna oportunidad cuando una persona está atravesando por una crisis, por ejemplo, de trabajo y se levanta por la mañana y no sabe qué va a comer ese día o qué van a comer sus hijos. Ese tipo de crisis no me gustan lo más mínimo. Y no me parecen oportunidades en absoluto. Eso es un invento que se han inventado el neoliberalismo, sobre todo en los Estados Unidos, pero también aquí en Europa, para mantenernos calladitos, ¿no? Que es el famoso invento del emprendedurismo, ¿verdad? Búscate la vida, móntatelo por tu cuenta y sal de la crisis como puedas, como buenamente puedas. No sé si... Bueno, en España tenemos la costumbre de hablar de tú a la mayoría de la gente. ¿Os molesta que os hable de tú? ¿No? Gracias. Pues no sé si todas y todos quienes estáis aquí conocéis más o menos la parte más teórica, dijéramos que sería el tema de las prácticas colaborativas y de la posmodernidad, ¿no? Si queréis introduzco un poco ese tema muy brevemente y a partir de ahí abrimos los micrófonos. Había una posibilidad que era, bueno, pues estar un rato hablando yo, un rato largo, y luego dejar que participaréis vosotros, pero ese mismo dejar, repito, ¿quién soy yo para dejar a nadie que hable o para negarle el derecho a hablar, ¿no? Con lo cual, si me permitís, pues sí que hago una breve introducción, sobre todo para quienes no estéis muy metidas o muy metidos en esos temas, pero en cualquier momento podéis cortarme, podéis manifestar vuestro desacuerdo o cualquier opinión complementaria. Y a continuación entraremos ya en algo bastante concreto, ¿no? Y que tiene también que ver con el título de la convocatoria de hoy. Bueno, las prácticas colaborativas ideológicas básicamente son una parte de lo que conocemos como construccionismo social. El construccionismo social en sí es una metateoría, no es una práctica, aunque a veces, digamos, estamos haciendo práctica construccionista social, ¿no? Tiene diversas, no vertientes, sino diversas posibilidades de actuar bajo esta metateoría. Como tal, es una teoría de teorías y no niega ninguna posibilidad. Bueno, algunos sí que negamos alguna posibilidad. Por ejemplo, negamos la posibilidad de las injusticias sociales, pero existir existen, ¿no? Bien, no se es construccionista, yo no soy construccionista social, sino que se está siendo construccionista social. Igual que no se es colaborativo dialógico, sino que estamos siendo colaborativos dialógicos. Son procesos. Y yo hoy puedo adscribirme a esta metateoría del construccionismo social, a la que llevo adscrito desde hace más de 20 años, pero mañana puedo cambiar. Tampoco tengo ninguna obligación de pensar siempre lo mismo, aunque el construccionismo social admite muchas posibilidades. Pero bueno, puede llegar mañana cualquier otro movimiento. De hecho, he pasado por otros movimientos que me han resultado atractivos o útiles en su momento. Movimientos metateóricos, insisto. A efectos muy prácticos, pues ya sería, digamos, las prácticas colaborativas dialógicas en esta ocasión. Y a efectos políticos, pues incluso estos días en el seno del Taos Institute, que ha citado Marcia al principio, es la organización que a nivel mundial nos une a las personas que trabajamos bajo este, si queréis, paradigma. Bueno, la palabra paradigma es un poco fuerte, pero 3 o 4 características, entre otras muchas, que tendría el construccionismo social y las prácticas colaborativo-dialógicas son, primero, la tremenda importancia que le damos al lenguaje, hasta el extremo de que yo creo, y voy a intentar ir matizando, diciendo qué es lo que creo yo, porque yo tampoco soy nadie para representar oficialmente al construccionismo social, ¿no? A pesar de que llevo años trabajando ahí, etcétera, etcétera, y todos los días tengo mis cosas, ¿no? Yo creo que lo que no tiene nombre no existe. Esto es una postura muy radical
pero que en la práctica tiene unas condiciones tiene unas consecuencias bastante potentes, ¿no? La práctica clínica, que también es el contexto de este magíster, de esta maestría. El lenguaje, además, no existe por sí solo, sino que existe en conversación, existe en diálogo. No hay un lenguaje monológico, incluso aunque yo estuviera el rato que vamos a estar juntos hablando yo solo, que no os preocupéis, que no lo voy a hacer, siempre que intervengáis y siempre que me ayudéis. Incluso ahí se estaría generando un diálogo, porque os generaría ideas, tomaríais notas, ideas de acuerdo o de desacuerdo, reflexiones, lo que nosotros llamamos pues, un diálogo interno que luego os lleváis a vuestra casa o que debatís con vuestros compañeros, etcétera, etcétera. Con lo cual el monólogo, cuando hay otras personas presentes, es imposible, pero incluso cuando estamos solos, porque somos fruto de todos los diálogos y todas las relaciones que hemos mantenido a lo largo de nuestra vida. A veces, bueno, está incluso grabado en un vídeo y en algún artículo lo he publicado, hago una pregunta que es bastante provocadora, lo reconozco, y es que pregunto si existe algo más allá del lenguaje, y hay gente que contesta que sí, y yo no digo que no, pero lo que sí que le pregunto a estas personas es ¿y cómo me lo explicas? ¿Cómo me explicas lo que hay más allá del lenguaje? Teniendo en cuenta, ojo, todo tipo de lenguaje simbólico, no solo el hablado y el escrito, sino el musical, la danza, en fin, la poesía, el lenguaje no verbal, todo tipo de lenguaje básicamente simbólico, que es el que utilizamos los seres humanos, ¿no? Mediante el cual explicamos unas cosas y nos creemos unas cosas que no sabemos si existen en la realidad, pero con las cuales, con ese lenguaje en acción, que es el diálogo, creamos esa realidad, ¿no? Y llegamos a ciertos acuerdos y a ciertos consensos, que son los que nos permiten, por ejemplo, definir lo que es la salud mental, definir lo que es una enfermedad mental, o criticar las definiciones, que algunas seguramente vamos a ver dentro de unos minutos, de salud mental, ¿no? Y casi en cuanto a las prácticas dialógicas, bueno, habría muchísimo más que decir, ¿no? Pero solo con esto que he dicho, refiriéndome al lenguaje, ya estoy resumiendo, ¿no?, bastante de lo que nosotros proponemos y trabajamos pues, todos los días, ¿no? El lenguaje en acción, insisto, en la conversación, en el diálogo. El otro día tuvimos una clase, invitamos una clase al certificado nuestro a Harlene Anderson, que es una psicóloga norteamericana, que es prácticamente la fundadora de las prácticas colaborativo-dialógicas y cofundadora del Taos Institute, y muy amiga nuestra y inspiradora. Y en un momento de la conversación pues apareció el tema de, bueno, ¿qué pasa cuando alguien no quiere conversar, ¿no? O cuando la conversación llega a puntos de desacuerdo tan grandes que casi se hace imposible. ¿Y qué hacemos, no? Y de alguna manera decía, bueno, seguir conversando, es decir, la conversación no se termina nunca, siempre podemos seguir conversando. Muchas veces sin un objetivo determinado, pero siempre podemos seguir conversando. Lo he resumido mucho, pero ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este asunto de las prácticas colaborativo-dialógicas o del construccionismo social? ¿Alguna crítica, alguna duda? Bueno, pues voy a hablar 3 minutos sobre el tema de la posmodernidad. Es una palabra que aquí en Europa, sobre todo en España, suena bastante mal, ¿no? Y nos critican bastante pero bueno, un poco... a mí me da igual, ¿no? Me da igual. No que me critiquen, porque vivo de las críticas y vivo de las relaciones, claro. Pero en este sentido, pues me da igual porque no deja de ser una palabra que de alguna manera para nosotros es un poco un momento histórico, pero sobre todo supone un cambio filosófico.
a partir de los años 80, 90 prácticamente del siglo pasado aparecen ciertos filósofos, sobre todo orientados por los filósofos postestructuralistas, Michel Foucault, Derrida, en fin, que empiezan a poner un poco en duda las verdades absolutas, ¿no?, propias de la modernidad. Todo tiene un sentido, es decir, la modernidad tiene su base en la Ilustración hace 200 años, pero además su eclosión máxima es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro, imaginad un país en ruina, un continente en ruinas, donde casi todos los países habían participado en esa guerra mundial. España ya tenía bastante con lo que tenía una dictadura militar, como muchos de vuestros países habéis tenido, y algunos, pocas, porque veo que sois gente muy joven, pues sabéis lo que es vivir bajo la bota de las dictaduras militares, ¿no? Pero imaginad lo que es todo un continente, pues prácticamente en ruinas, donde ha habido, en fin, pues todo lo que hubo, el holocausto nazi, etcétera, etcétera. Hacía falta un pensamiento duro, dijéramos. Hacía falta encontrar verdades absolutas porque hubo mucha gente. Hay muchísima gente que ahora mismo se pregunta y nos preguntamos y no encontramos respuesta, ¿no? ¿Cómo es posible que el pueblo alemán y gran parte del pueblo europeo llegara a apoyar a un asesino como Hitler, ¿no? También estamos descubriendo pues, una serie de movimientos que antes no se conocían bien, ¿no? ¿Por qué entraron los estadounidenses en la guerra? Pues porque Hitler ya estaba en retirada y ganaban los rusos. Y entonces Europa hoy sería, bueno, hoy no sabríamos lo que sería, pero durante un tiempo hubiera estado, en fin, marcada por otra señal política que no es precisamente la del capitalismo y el neoliberalismo, que no supieron vender muy bien. Digo los gobiernos, nunca voy a criticar a las personas, pero puedo criticar a Hitler o al nazi este que ha sido presidente de los Estados Unidos durante 4 años, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, afortunadamente. pero básicamente, en fin, no critico, digamos, ni al pueblo de los Estados Unidos de América, ni al pueblo ruso, ni al pueblo español, ¿no? Pero bueno, imaginad un poco, ¿no? De alguna manera, dentro de su contexto, pues la modernidad, en ese momento la gente necesitaba seguridades, necesitaba verdades absolutas. Muchos de ellos pues ya veían. Yo no viví la guerra mundial. Muchos de ellos pues habían perdido la fe en algo que casi hasta entonces pues era la salvación, digamos, cotidiana de muchas personas, como era la religión, y necesitaban pues creer en la ciencia, en la política, en algunos líderes políticos, etcétera, etcétera. Luego tiene su sentido, además de que ciertas ciencias humanas y sociales, como la propia psicología, pues necesitan también esos referentes. Evidentemente, cuando yo subo a un avión, que no suele ser algo que me guste mucho, Ale se ríe porque sabe que sufro un poquito cuando subo el avión, ¿no? Confío en que la ciencia no falle en ese momento, ¿no? La ciencia positivista y la ingeniería, etcétera, etcétera, pues no es que confíes, que estoy seguro de que no va a fallar, si no, no subiría. Pero las ciencias humanas y sociales, como es la psicología, que no es una ciencia médica, y si queréis lo discutiremos en los próximos minutos, buscan en esos momentos verdades que sean absolutas, verdades que sean universales, verdades que sirvan para todos los países, para todo el mundo, para todos los continentes. Se inventan algunas verdades que la gente llega a creerse en los años 60, 70, la aparición sobre todo del DSM, del
del famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. No olvidemos de dónde proviene y que sigue vigente, y que en los años 70, en el 73, creo que fue cuando salió la edición tercera, ya lo eliminaron, pero hasta los años 70, que es anteayer, pues la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad mental, ¿no? Pero da igual, ellos siguen avanzando, quitan eso, pero ponen otras cosas, porque en el DSM-5, por ejemplo, pues el síndrome premenstrual está considerado como una enfermedad mental, ¿no? Entonces, les da igual, quitan unas cosas y ponen otras, pero bueno. Digo, estoy criticando el manual, no a las personas que lo elaboran. Cada 15 o 20 años lo cambian. Bien, pero bueno, las cosas se van pacificando. Hay un momento en Europa que además tiene connotaciones pues, con todo el tema de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, que es el mayo del 68, donde empiezan a caer muchos pilares de lo que eran las ciencias verdaderas y absolutas, sobre todo en temas de sociología, de psicología, de filosofía. Sabéis que en el mayo del 68 participaron muchos filósofos de los cuales nos estamos nutriendo hoy, orientados sobre todo desde el existencialismo, como Jean-Paul Sartre, o desde el postestructuralismo, como Michel Foucault, y sobre todo algo que era bastante novedoso es que participó gente muy joven, porque la inmensa mayoría de la gente que arrancaba los adoquines en la Sorbona, etcétera, en París, y se los tiraba a la policía y tal, pues era una gente universitaria. En los últimos años, en todos nuestros países, las universidades han sido centros de, como mínimo, intento de revolución. Sabemos que el intento de mayo del 68 en París fracasó, pero bueno, algo consiguió, ¿no? Como casi todos los intentos en los movimientos sociales, y si no más, por lo menos consiguió un cambio de mentalidad en el sentido de empezar a dudar de que todas las verdades que habíamos considerado absolutas hasta ese momento en cuanto al comportamiento o a los comportamientos humanos, pues fueran verdaderas y fueran válidas para todo el mundo. Y esto da un poco inicio a lo que llamamos posmodernidad, que podríamos llamar de cualquier otra manera. Hay gente que le molesta mucho esta palabra, pues por eso he dicho antes, no me importa, pues bien, la podemos cambiar como queramos. Pero sí que parece que se inicia un proceso que sigue en marcha y que es un proceso cambiante, donde se ponen en duda pues, verdades absolutas. Y desde el punto de vista del construccionismo social, enlazando un poco ambas cosas, lo importante para nosotros es que se pueden poner en duda hasta verdades absolutas de la física, que parece que sean, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy breve, que algunas y algunos a lo mejor ya me habéis oído nombrar, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, ¿no? Es cierto que es una ley física, eso no tiene nada que ver, en teoría, no tiene nada que ver con nada social ni con nada psicológico. Si cojo este bolígrafo y lo dejo y lo suelto, pues va a caer al suelo, seguro. El bolígrafo pesa poco y aunque me caiga encima del pie, pues no me hará mucho daño. Pero tampoco, bueno, si tiro esta botella de agua que tiene 1 litro, pues pesa 1 kilo y me cae encima del pie sin necesidad de tirarla, sino simplemente soltándola, pues seguramente me hará daño, ¿no? En el pie. Y si tiro la unidad central de mi ordenador, que a lo mejor ya de mi computadora, que a lo mejor pesa ya, pues no sé, 6 o 7 kilos, pues probablemente acabe en el hospital esta noche, ¿no? No puedo negar eso. No lo niego. Lo que pasa es que desde el construccionismo social hay un gran aporte, en mi opinión. No voy a hablar mucho de autores, aunque ya he nombrado 2 o 3. Si hay alguno que nos suene, por favor, aquí nadie lo sabemos todo. Si hay alguno que nos suena o lo que sea, pues lo decís y intento daros alguna referencia más. Pero tanto Kenneth Gergen, que afortunadamente aún vive, es casi el fundador del construccionismo social, tal y como lo conocemos hoy. Su esposa, Mary Gergen, falleció hace muy poquito de un maldito cáncer. Ya son mayores, pero bueno, ayer mismo sí estuve con Kenneth Gergen en una reunión por otras cuestiones del Taos Institute. Kenneth Gergen y un psicólogo que fue cognitivo-conductual, pero que se pasó rápidamente de allí, por aquí tengo el libro, que es Jerome Branner, ¿no?
fue uno de los participantes en la revolución cognitiva de los años 60, pero luego se dio cuenta de que estaban equivocados, por lo menos desde su punto de vista, que yo comparto. Y ambos coinciden en decir que vivimos en mundos de significados. Algo que a mí me parece bastante verosímil, ¿verdad? No verdadero, sino verosímil. Os invito a pensar un poco la diferencia entre lo que es verosímil, que sería lo que es posible o lo que tiene un cierto grado de credibilidad, un cierto grado, o lo que es verdadero, que es lo que es absolutamente verdad y que no tiene discusión. Entonces la pregunta que yo muchas veces me hago es que me imagino a un señor, por ejemplo, en un 15º piso, en un rascacielos en Nueva York, en una fiesta de lujo, ciego hasta las narices, en fin, hasta todos lados, ¿no?, de cocaína y de whisky, que sale a la terraza a fumarse un cigarro, y ciego quiere decir borracho, o en fin, o pasado, ¿no?, de droga, de whisky, y en un momento dado pierde el equilibrio y cae. Y fruto de la fuerza de la gravedad cae y se va a matar, seguro, ¿no? Si caen 15 pisos, en fin, bueno, no puedo negar que esa persona se ha caído, no vuela como los angelitos ni como los pajaritos, pero luego también pienso en otro señor que vive en un poblado de África, donde tienen una hambruna tremenda y unos índices de mortandad elevadísimos. Entre otras cosas, no se habla generalmente del COVID en África porque ya tienen bastante con el VIH y muchas otras cosas, ¿no? Mueren muchísimo. Pues imaginad un poblado de estos donde un señor se sube a una palmera alta, ¿no?, de 3 o 4 metros o 5, a coger un coco para dar de comer a sus hijos, ¿no? Y entonces este señor, en ese intento de poder alimentar a sus hijos ese día, pues resbala, cae y se muere. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo significado social para la familia, para el contexto, para la comunidad? Ojo, la fuerza que ha actuado seguramente es la misma, que es la gravedad, ¿no? Y que yo no tengo ni idea de eso, con lo cual no la voy a discutir. No, bueno, aparte de que a efectos prácticos no puedo discutirla, como ya he comentado, ¿no? Tampoco voy a negar que sea una desgracia. Son 2 seres humanos y no voy a entrar ahora en decir, bueno, uno estaba, o sí, si queréis, uno estaba en una fiesta de lujo tomando cocaína y champán francés o whisky escocés, y eso tiene un significado determinado, y el otro señor estaba jugándose la vida para dar de comer a sus hijos, porque si no ese día mueren de hambre sus niños pequeños. El significado no es el mismo. Esto para mí tiene mucha importancia para muchos de nosotros, ¿no? Hay muchísima gente que aún así pues siguen discutiendo, y lo entiendo y me parece muy bien, porque no estoy negando en ningún caso que la fuerza de la gravedad exista, y además, si no soy quien para discutir cualquier teoría o cualquier propuesta sobre la mente humana, ¿cómo lo voy a ser? ¿Cómo voy a ser alguien para discutir algo sobre la física newtoniana, ¿no?, si no tengo ni idea de matemáticas ni de nada similar? Pero esta es una idea muy importante que quiero juntar con la idea del lenguaje, ¿no? Porque en la práctica, las prácticas colaborativas y dialógicas, lo que estamos haciendo siempre es tratando de poner en acción estas dos cuestiones. El lenguaje como diálogo, el lenguaje como conversación, que no se termina nunca, y cuáles son los significados de la otra persona que está viniendo a consultarnos, sea en una consulta psicológica, clínica, sea un estudiante o una estudiante, sea una comunidad, sea un grupo de personas, un barrio, una comunidad, la esquina de mi pueblo, donde yo vivo, quien sea, que vienen, digamos, a consultarnos, vienen a conversar con nosotros. Lo que estamos poniendo en juego es algo que para nosotros es importantísimo, que es ese mundo de significados, esos mundos de significados que no son siempre los mismos para todos.
y cada vez menos, porque entre otras cosas, además, gracias a estas tecnologías que estamos utilizando hoy, cada vez sabemos más de los demás. Pero también observo muchas veces que el saber más de los demás, es decir, de otras culturas, nos hace, sobre todo desde el contexto en el que lamentablemente me muevo, pero bueno, lo he de decir, que es el contexto pues, occidental, en fin, fruto de la Ilustración, no solo de la Ilustración, sino fruto también de 1000 años de negra Edad Media, ¿no? O sea, de oscurantismo total, por lo menos la Ilustración dio algo de luz, ¿no? El siglo XVIII se llamó el siglo de las luces, ¿no? Por algo será. Por algo el siglo XVI fue el siglo que se llamó el Renacimiento, ¿no? Porque redescubrieron a los filósofos griegos, etcétera, etcétera, y nos sacaron un poco en Europa. No quiero entrar ahora en temas coloniales, aunque si queréis que lo hablemos, los podemos hablar, por supuesto. Pero en Europa, pues a partir del Renacimiento salimos un poco del oscurantismo de 1000 años, ¿eh? 1000 años. Yo creo que las oligarquías, cuando ya habían terminado con lo que había aquí, es cuando se fueron a buscaros a vosotros, ¿eh? Ya sé que esto es controversial y no es exactamente el objetivo de la conversación de hoy, pero es que aquí habían hecho auténticas barbaridades. Ya no quedaba nadie, ya habían matado a todas las mujeres. Una mujer automáticamente por el hecho de ser mujer era bruja y la quemaban en la hoguera. La gente común, iba a decir los pobres, no, los pobres todo el mundo era pobre, menos los ricos y los curas, ¿no? No tenían ningún derecho, es decir, no había ningún derecho a la creación reflexiva. Se critica mucho al filósofo francés René Descartes, ¿no? Porque, bueno, era un poco dualista su forma, ¿no? Mente-cuerpo, había ahí como un dualismo. Pero fue el primero que abrió la posibilidad de la filosofía a reflexionar sobre nosotros mismos. Hasta entonces eso no existía, era imposible. Es cierto que 2 siglos antes de Descartes había habido una revolución tremenda para el ser humano, que fue la invención de la imprenta. Pero la gente no sabía leer. Entonces, aún tardó muchísimo tiempo en que esa revolución tuviera algún efecto, ¿no? Que yo creo que fueron esos 3, 4 siglos, que la imprenta fue en el año 1400 y finales de 1400, ¿no? Bien, perdonad, no sé si me he salido un poco del tema, porque ahora ya sí que quiero entrar a fondo en algo que está en el título de lo de hoy, ¿no? Que es el tema de la salud mental. Y repito, cuando hablo en tiempos de cambio me refiero a cualquier tiempo de cambio. No me niego en absoluto a hablar de la pandemia, pero antes de la pandemia ya estábamos en tiempos de cambio. Y esto en Latinoamérica lo sabéis muy bien, es vuestra cotidianeidad. Yo recuerdo que la gran crisis mundial del año 2008, aquí en España, y lo hablaba con algunas de las personas que estáis aquí presentes, ¿verdad? De Argentina o de otros lugares de Latinoamérica, de Chile también. Decía, joder, es que lo estamos pasando muy mal. Es que aquí en España estábamos acostumbrados a que cualquiera se compraba un Mercedes, ¿no? Un coche de no sé cuántos miles de dólares, a que todo el mundo teníamos trabajo, a que tal, y de repente ha venido la crisis esta de la banca y del Lehman Brothers en Estados Unidos y tal, el paro ha subido un montón. Y muchas de vosotras, o otras personas que no están aquí, ¿no? Me decían, bueno, aquí es que estamos acostumbrados, que aquí vivimos una crisis constante, ¿no? Argentina, Perú, Brasil, en fin, todos los países latinoamericanos es una crisis constante. Entonces, claro, de alguna manera me consolabais, ¿no? Diciendo, bueno, para nosotros esta crisis que empezó en el 2007, el 2008 quizá fue el más duro, 2009, 2010, aquí en Europa, que los países del sur de Europa. Cuidado, existe Norte Europa y Sur Europa también, ¿eh? No es lo mismo Dinamarca que España o que Portugal, o que Grecia o que Italia. Y eso no quiere decir ni que seamos más listos, ni que sepamos vivir mejor la vida porque tenemos mejor clima que en Dinamarca, ni muchísimo menos. Pero tampoco quiere decir que ellos sean más listos. Lo que sí que son es más ricos. Y sobre todo algo que aquí es desconocido entre todos los que estamos aquí, y es que en los países nórdicos del norte de Europa
no hay prácticamente corrupción. Allí los impuestos son muy altos, pero la gente sabe que sus impuestos van directamente a servicios sociales, a servicios educativos, a servicios médicos, que son de altísima calidad, pero gratuitos para todo el mundo. Pero es que por el camino no se queda nada. Es decir, si a mí se me va más de la mitad de mi sueldo en impuestos, pero a cambio, no, si estoy enfermo, no me de plantear, bueno, voy a la seguridad social o tengo dinero para ir a un hospital privado. No, es que no hay hospitales privados, todos son públicos, ¿verdad? Pero sé que en esos impuestos todo va directamente ahí y no pasa como pasa en nuestros países, y desde luego hablo de España, un poco con el nuevo gobierno, tampoco vamos a hablar de política porque no nos da tiempo, no porque haya ninguna censura, ¿no? Aquí se roba muchísimo, y en Portugal, que yo sepa, si no, Sofía, corrígeme, en fin, la corrupción en toda Latinoamérica está súper extendida, ¿no? Y cuando la juntamos además con problemas de narcotráfico, de trata de personas, de inmigración, etcétera, también sabemos bastante de inmigración aquí en España y en Portugal, sobre todo la inmigración que viene del norte de África, ¿no? Pues bueno, pues todo eso dice, al final es que te dan ganas de intentar pagar lo menos posible de impuestos, ¿no? Cuando luego verdaderamente vas a necesitar una asistencia social como Dios manda, permitidme la expresión, y no la tienes, ¿no? Entonces dices, bueno, si la mitad de lo que pago de impuestos se lo está llevando alguno acaba en la cárcel. Aquí en España alguno hay en la cárcel, ¿no? En fin, eso no pasa en los países del norte. Quería hacer esta pequeña. Pero bueno, ahora sí que os invito y cierro bueno, cierro del todo tampoco mi micrófono si no queréis, pero hay una cuestión que está ahí, que es el tema de la salud mental. Y entonces lo que sí que me gustaría es que empezarais a abrir vuestros micrófonos. Sé que somos mucha gente, no se trata de dar turnos de palabra, pero sí, y tenéis permitido entrar en Google, ¿eh? ¿Qué es eso de la salud mental? ¿Hay una definición objetiva, científica, modernista de la salud mental? ¿O cada uno podemos pensar lo que queramos? Desde el posmodernismo, cada uno podríamos pensar lo que queramos. ¿Es así? A ver, quien se atreva a hacer la primera definición, insisto, podéis entrar en Google si queréis, ¿eh? O sea, no se trata de adivinar nada, sino si alguien entra en Google, pero no todo el tiempo que estemos de conversación, 30 segundos, y encuentra una definición que le parezca apropiada y que le parezca interesante para esta conversación, pues que levante la mano, y lo que sí que os prometo es que la primera persona que levante la mano, en cuanto podáis, en fin, el avión no os lo puedo pagar, pero una paella en la playa la tenéis pagada. Una paella valenciana de las de verdad, ¿eh? Os invito. Bueno, a la primera persona un poco por picaros un poco, pero a todas y a todos si venís. A ver, ¿quién ha encontrado algo en Google o sabe ya algo? Porque claro, si estamos convocando una conversación en el contexto de un magíster sobre salud mental, alguna idea previa llevaremos. Es decir, yo no me apunto pasado mañana a un magíster sobre física cuántica. No sé si vosotras lo haríais. Veo que María Teresa ha levantado la mano y luego Angie y Fernanda. Fernanda también. María Teresa, si queréis. Tampoco soy yo quien para dar palabra, pero más o menos por cómo veo. Más que una definición, tú me pones en un problema. No era mi intención, perdón. Porque el gran tema de la salud mental es que nosotros estamos haciendo una suerte de extensión de que la salud física, que se define con ciertos parámetros, también podría extenderse a la salud mental. Y creo que el mundo de la mente es muy distinto al mundo de la salud física. Entonces, existe la salud mental tal como la conceptualizamos generalmente, por lo menos en el ámbito de la salud, ¿no? Es una premisa a la que yo apelo, digamos, en forma problemática. Muy buena, muy buena
muy buen inicio del tema y además me recuerda un poco algo que si queréis podemos seguir comentando ahora cuando Angie y Fernanda comenten también lo suyo, que es cómo la salud mental y las ciencias, sí, especialmente la psicología, ya que no estamos en un seminario de psiquiatría. Ay, perdón, tanto movimiento, pero es que me estoy quitando la chaqueta que tengo calor. Ahora de repente hacía fresquita, ahora la dejo aquí encima y solucionado. Bien, entonces habría una problemática ahí que sería cómo las ciencias, sí, sobre todo la psicología clínica, tiende a copiar modelos biomédicos para solucionar problemas que no son físicos en principio. O sí, no lo sé. Yo creo que no, pero puede ser. Gracias, María Teresa. Creo que ha sido un inicio muy interesante. Tú serás la primera en probar la paella. Pero bueno, el resto también tienen derecho. ¿Angie? ¿Me escucho bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Tengo dos. Estoy conectada en 2 lugares porque tengo problemas técnicos, pero me alegro que se escuche. Pues, en María Teresa, me alegro que empezaste por esa línea porque no quería ser la primera en dar problemas. Iba por una línea muy similar. Estoy yo acá pensando que cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos de salud en general, nos referimos sobre si algo si está bien o está mal, ¿verdad? Y cuando hablamos de la mente, pues estamos hablando de ideas, porque la mente está compuesta de ideas. Así que, ¿cómo puede ser que las ideas estén enfermas? Y pues ya aquí entra un poquito, pues, lo que son las prácticas colaborativas y dialógicas y cómo, pues, esas ideas se pueden transformar a través del diálogo y a través del lenguaje, que no necesariamente es que tienen que estar correctas o incorrectas o enfermas o saludables, sino pues se construyen, ¿verdad? Muy bueno, me he permitido buscar el iconito del aplauso, Angie. Pero muy bueno, muy bueno. ¿Has dicho que querías comentar 2 cosas o ya lo has... ¿Es esto lo que querías comentar? Interesantísimo. Fernanda Andrea. Hola, buenas noches. Espero que esté bien. Para mí, cuando comenzó a hablar de eso de la salud mental, ¿qué es eso de la salud mental? A mí me llamó, como que me pareció al tiro en la mente como esta palabra de estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural. Es como, eso me pareció, eso se me vino a la mente, al tiro. El tiro se me vino a la mente esto de estado de equilibrio que hay entre la persona y su entorno sociocultural y también lo que decían anteriormente la señorita María Teresa y Angie, que también es algo que iba a decir, pero ya la dijeron. Y cómo esta salud mental, igual la salud mental es complicado, igual elaborar un significado porque es complicado elaborar un significado tan complejo, según yo, personalmente. Claro. Me he acordado, ayer no lo tenía previsto, bueno, como veis no tengo un guión, ni tengo diapositivas, ni nada preparado, en fin, quizá alguien se quede un poco defraudada o defraudado, ¿no? Porque le guste más que pasen muchas diapositivas y tal, ¿no? Pero me gusta más ir reflexionando sobre la marcha. Y ayer leí un artículo interesantísimo, está en inglés. Si copio la liga y la pongo en el chat, se puede hacer, ¿no? Sí, voy a hacerlo porque me pareció interesantísimo. Tenía que ver, solo os hago un adelanto, luego lo dejo ahí, quien quiera pues que se lo ponga a favoritos o ya se lo leerá cuando pueda. Tenía que ver con el título, más o menos viene a decir algo así como Abraham Maslow no tenía razón, ¿no? Entonces es algo tremendamente brutal porque todos nos hemos creído toda la vida
con todos mis respetos, por supuestísimo, para la filosofía, para la psicología humanista, que la pirámide de Maslow era una de las grandes verdades y de los grandes descubrimientos, ¿no? La pirámide de las necesidades humanas de Maslow, ¿no? Supongo que os suena más o menos a todas y todos, ¿no? Y bueno, en este artículo vienen a comentar que en los años 20 o 30 Maslow se fue en Estados Unidos, se fue a una tribu de indios pies planos, creo que es, y les copió la idea de esta pirámide, pero cambiando completamente su significado. De alguna manera lo que Maslow hace es adaptar la idea de estos indios a el liberalismo entonces floreciente y que continúa. Yo no lo llamo ya ni neoliberalismo porque creo que es lo mismo que había entonces. Lo que pasa es que ha sabido evolucionar, ¿no? Seguramente mejor que algunos de nosotros a lo largo de estos últimos 100 años, ¿no? Entonces lo adapta al individualismo característico del liberalismo, de manera que la cumbre de la pirámide es la autorrealización, el triunfo sobre toda los estamentos sociales, tal, y esto los indios no lo entendían, pero no lo entendían incluso desde la base de la pirámide, donde dice que, bueno, que lo primero que necesita un ser humano pues, es sobrevivir, ¿no? Comer, beber, etc. Y esto los indios no lo entendían porque los indios consideraban que cuando un ser humano nace, de manera absolutamente natural, es alimentado y es atendido y es cuidado por la comunidad. Con lo cual no hay que darle más explicación, no hay que crear ninguna teoría más. Y eso es algo que se pierde con la primera psicología, sobre todo conductual, y la primera psicología humanista. Y es algo que además es tremendamente reconducido de una manera además con fines políticos en el sentido de dar curso y sentido pues, al capitalismo y al liberalismo, ¿no? Se pierde hacia un individualismo atroz que en gran parte, no digo que la única, es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, en la que prácticamente los que aún podemos considerarnos casi clase media somos unos afortunados, ¿eh? Aunque lleven años intentando decir, no, lo de las clases ha desaparecido. Claro que ha desaparecido. Prácticamente estamos en una sociedad donde solo hay dos clases, la del 1% que lo tienen todo y la del 99% que no tenemos nada, ¿no? Digo, todavía estamos en ese camino y algunos, aunque no tengamos nada, pero bueno, por lo menos podemos comer todos los días. Y en todo caso pagar la hipoteca o cosas similares. Dejadme un segundo, por favor, porque el artículo me encantó. Tiene sus puntos criticables, ¿eh? No es ni muchísimo menos una verdad absoluta, pero me gustó muchísimo y me gustaría compartiroslo. Y ya digo, no es objeto ahora mismo de este debate, pero si os da tiempo, insisto, lo malo es que está en inglés, pero es posible que con el traductor de Google podáis traducirlo, o si, bueno, quien sepa inglés pues no tiene ningún problema, obviamente. Lo estoy pinchando, a ver, mostrar conversación. Ahí está. Sí, creo que sí que sale. Sí, sale el enlace. Si queréis pincharlo, tenerlo ahí abierto y luego cuando terminemos os lo ponéis en favoritos o cuando... Sí, ahí está el enlace, Josep. Sí, ¿lo veis? Sí. Vale. Lo digo porque me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Al pensar en esto, como digo, es tremendamente interesante cómo se carga de alguna manera, con respeto, ¿eh? Porque, bueno, Maslow además es una persona que yo creo que todos hemos querido, porque aunque no lo hayamos conocido, pues sabemos que era una persona, por lo visto, bastante amable y bastante... Yo me he permitido hacer una trampa, porque claro, en el momento en que lo diga deja de ser trampa, o sea que no os preocupéis tampoco. Y es que he buscado en internet efectivamente la definición de salud mental y me he ido a la definición de salud mental de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tan en moda y tan en boga estos días, claro. Y dice, cuidado, esto lo dice desde hace ya unos años, pero no una eternidad, quizá hace 15, 20 años. Antes, digamos que la salud en general era la ausencia de enfermedad y ya está.
Y eso, por fortuna, ya ha cambiado. Pero en cuanto a la salud mental en concreto, dice que es un estado de bienestar en el que el individuo, cuidado, se da cuenta de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto último empieza a gustarme. Esa es la definición oficial de salud mental. Cada una y cada uno que piense lo que quiera y que juzgue a la OMS o a su definición como quiera. Pero claro, no es solo la Organización Mundial de la Salud, que como estamos viendo, no tienen ni idea de lo que hacer en los países ricos o en los países incluso incluidos en la sección B de la ONU, como son los países latinoamericanos, como sois los países latinoamericanos, o sea, en vías de desarrollo, según dicen ellos, ¿no? Pero bueno, que somos todos países occidentales y inmersos en una cultura occidental, aunque tenemos por fortuna nuestros resquicios, nos imponen como una definición de salud mental que no tiene nada que ver con nuestra realidad. No tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad. ¿Qué es esto de productividad? ¿Qué es esto de que el individuo? ¿Qué es esto de que sea productivo para la sociedad? Etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de hacer frente al estrés normal de la vida cotidiana? ¿Qué significa eso? El estrés normal de la vida cotidiana. Pero esta gente que se ha creído. Que la mujer que viene a consulta a servicios sociales o a consulta de psicología porque su marido le pega, pero no puede separarse de él porque es la fuente de ingresos de la familia, es el marido, y esto lo sabéis así. ¿Qué estrés está viviendo esa mujer? ¿Qué estrés normal está viviendo esa mujer? Y digo esa mujer porque es el 100% de los casos en nuestros países y en otros, por muy desarrollados que estén. Pero hay más. Y entraríamos en algo que ya he citado algo, que sería de nuevo un instrumento de poder que es la American Psychiatric Association, con su publicación maravillosa del manual de diagnóstico y de estadístico de los trastornos mentales. Donde está ocurriendo algo, antes he citado lo de la menstruación y es así. No la menstruación, perdón, el periodo premenstrual. El síndrome premenstrual, que ya se conocía así, pero que ha sido con el DSM-5 cuando se publicó hace 4 o 5 años, donde se lo trató como un trastorno mental, ¿no? Donde se lo catalogó, mejor dicho, como un trastorno mental, a partir de ahí, ¿no? Nos está haciendo, entre estas organizaciones, nos están haciendo una definición de la salud mental mediante la cual todas y todos estamos locos y locas. Y esto he tenido oportunidad de discutirlo, además, estoy acordándome ahora, con una catedrática muy importante de la universidad de aquí, muy positivista, muy mainstream, y hubo un momento donde le dije con toda mi humildad, porque yo ni soy catedrático, ni de una universidad, ni tengo esa categoría académica, ni muchísimo menos, pero sí que me considero capacitado para dar mi opinión con respeto y con argumentos. Y le dije, es que tenéis un problema muy grave, y es que vosotros os ocupáis de la curva normal de la salud mental, donde la gente vive así y ponéis artificialmente 2 límites, es decir, límites por delante y por detrás, y ahí en esos límites la gente que se sale de esos límites es la gente que está enferma o que está trastornada mentalmente. Y el problema que tenéis es que la curva
de la normalidad se está estrechando cada vez más. Y al final, o una de dos, o os decidís a tratarnos a todos y a vosotras y a vosotros mismos como locas y locos, o os vais a quedar sin trabajo. Y retomamos algo que ha aparecido ya en la conversación, nos ponemos todos en manos de las grandes farmacéuticas. Y que nos receten fluoxetina, que nos receten diazepam, que nos receten antipsicóticos, que nos receten no sé qué, pues en función de lo que hagamos. Sabemos perfectamente que todos esos medicamentos, ojo, que puede ser que en algún caso sean necesarios, sobre todo si la vida de la persona afectada por, vamos a aceptar la palabra trastorno por ahora, si os parece, afectada por un trastorno, si su vida corre peligro o corre peligro la de las personas que le Ay, se me ha ido la pantalla, ¿estoy ahí? ¿Estamos ahí? Sí, perdón, se me había ido. Ya. Las vidas de las personas que le rodean, no digo que no haya en un momento dado que alguien está llamando, no sé qué pasa. No digo que no haya que meterle un pinchazo de algo, no lo sé, no soy psiquiatra y no voy a juzgar en este momento, ¿no? Pero sabemos que la inmensa mayoría, yo diría todos estos medicamentos, lo que hacen es atacar a los síntomas, como casi todos los medicamentos en medicina. Atacan a los síntomas, no a las causas de la enfermedad. Y yo no soy persona que busque causas, ¿eh? Es decir, las cosas pasan y muchas veces pasan cosas que no tienen explicación y me da igual. Al revés, prefiero que no la tengan. Porque si supiéramos por qué pasa todo, ya no seríamos seres humanos, seríamos dioses. Ya lo sabríamos todo. No tendríamos dudas, no tendríamos... ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué os parece? ¿Me estoy pasando? ¿Estoy siendo demasiado crítico o al revés? ¿O me estoy quedando cortito y queréis que... Quienes me conocéis sabéis que puedo, dentro de mi humildad, puedo dar más caña, ¿no? Sofía, ¿querías comentar algo? No, me estaba recordando que hay una otra dimensión en esa definición de salud mental de la organización, que es que tus acciones tienen que estar en consonancia, algo así, con la ley, con la justicia, que es una dimensión también interesante para reflexionar. Es que en la continuidad de la definición que tú estuviste leyendo para nosotros, hay también esta dimensión después, que tus acciones tienen que ser de acuerdo con la ley. Con la ley. Con lo cual entraríamos todavía más en esa sensación de normalidad, de que tenemos que ser normales, ¿verdad? Yo no digo que todos tengamos que estar locos, ni que todos estemos locos ni locas. Yo digo que efectivamente todos necesitamos una cierta sensación de equilibrio. No me gusta la palabra de equilibrio, pero sí de que tenemos los recursos suficientes como para tirar para adelante, ¿no? Claro, me diréis, hombre, entonces te contradices porque es lo primero que dice la pirámide de Maslow. Sí, no pasa nada por contradecirme, ¿eh? Es lo primero que dice la pirámide de Maslow que acabo de criticar, ¿no? No pasa nada si me contradigo. Tenemos derecho a contradecirnos, es más, deberíamos de contradecirnos más a menudo, que el miedo a la libertad de expresión no nos deje, no nos cierre la boca, ¿no? Pero la cuestión es que para otras culturas eso no existe porque lo normal es que cuando alguien nace, cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien
tiene hambre, pues está toda la comunidad ahí para responder. Y no pasa como pasa aquí, ¿no? Donde decimos, bueno, pues vemos a una persona que se está muriendo de hambre ahí en la esquina, pues que se muera, ya está. No es cosa mía. En todo caso será cosa del Estado. Bueno, pues si seguimos pensando que es cosa del Estado, pues a ver qué va a pasar, ¿eh? Porque los estados no están solucionando mucho las cosas, con lo cual, a lo mejor, en fin, no será la primera vez en la historia que hay cambios. Espero que no sean hacia esas dictaduras militares que hemos tenido, pues aquí ahora que os estoy viendo, desde luego en Portugal, en Chile y en España, sabemos más o menos de qué va eso, aunque muchas no habíais nacido todavía, ¿no? Ale, has levantado la mano. A Valentina también has dicho, concuerdo con usted. Gracias, Valentina. Y en cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? Arnaldo tiene la mano levantada también. Sí, hola, buenas noches, acá en Chile ya es noche. Primero que todo, dar las gracias a Marcia que me invitó al seminario. Segundo, me parece genial siempre así como está la conexión internacional. Y yo quería hacerle un comentario respecto a esto como de las visiones de la OMS y de APA, que ciertamente como estas visiones más imperialistas, igual como que tienen un contexto histórico y como que se ha desarrollado siempre en la historia de la humanidad, como buscar imponer una visión sometiendo a otros pueblos. Por ejemplo, con el tema de las dictaduras. Acá en Latinoamérica igual nos sometemos siempre con, bueno, en este momento como más a la visión norteamericana o inglesa. Entonces igual es interesante siempre pensar como qué se puede hacer desde lo local. Que eso me llama la atención del posmodernismo, como trabajar un poco más sin estas visiones un tanto hegemónicas o imperantes. Eso. Sí, es una de las puertas que abre el posmodernismo precisamente. El replantearnos pues, muchos temas que antes se daban por ciertos, como son temas pues, culturales, pero que tienen que ver efectivamente con costumbres ancestrales, que en Europa arrasaron con ellas. No digo que no quede algún pueblecito, que haya alguna cosa, ¿no? Pero en general arrasaron con ellas y luego intentaron arrasar con las vuestras. En muchos casos lo consiguieron, pero por fortuna yo cuando he ido por ahí pues he visto cosas que envidio, porque aquí en Europa no existen, existirán otras. Existen muchas catedrales, eso sí. Bueno, en Latinoamérica también. Pero, Ale, perdona, ¿querías comentar algo? No, era simplemente que decía cuando hablaste de las dictaduras, te olvidaste de decir Argentina. Sí, perdona. Cierto. Ah, Cierto. era eso. Además he tenido el disgusto, iba a decir el gusto, ¿no? Porque no es ningún gusto, de estar en el Parque de la Memoria y eso marca, ¿eh? O sea, y estuve hace 2 años, que ya era mayorcito, pero marca cuando vas con alguien que conoce lo que pasó y lo vivió y te explica, pues mira, esta persona la conocía yo, y te sale el nombre, pues María, no sé qué, no sé cuántos, 22 años embarazada. Y dices, madre mía. Bueno, ¿qué más? Sobre todo este tema de la salud mental, ¿cómo veis? Claro, ¿cómo conceptualizaríamos entonces o cómo nos acercaríamos a esta problemática de la salud mental? Desde las prácticas colaborativo-dialógicas, desde el construccionismo social, desde la crítica posmoderna, incluso desde la crítica política. ¿Cómo podríamos, cómo hacéis, quienes lo hagáis? Aquil, has levantado la mano, creo. Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Una cosa que a mí siempre me ha preocupado es quién dice las cosas.
muy de la mano con lo que habló recién, no me acuerdo el nombre del compañero que también alzó su mano, que habló sobre los hegemonismos. Siempre me he preocupado de quién le puso modernidad a la modernidad, quién bautizó de medioevo al medioevo, porque detrás de cada nombre hay una creación de realidad. Lo mismo me pasa con la OMS o con el DSM-4, 5 o los que fueran, y me atrae mucho esto del concepto postmoderno o de posverdad, por este cuestionamiento que hay respecto de estos cánones o estructuras. Y mi interés por estos temas van más por ir revelándome quién soy yo en este mundo, en esta sociedad. Y la pregunta que siempre me hago, ¿quién soy yo? ¿Hay una esencia detrás o soy un constructo social o simplemente soy por el lenguaje, lo que hablabas tú también? Eso es lo que me preocupa mucho. O sea, estos son mis cuestionamientos como un poco existenciales. Y en relación a esto que me preocupa, ¿quién dice las cosas? No me acuerdo a qué pensador leí, no recuerdo el nombre, pero hablaba acerca de la salud y hablaba de la salud desde los conceptos griegos sobre la salud holística, homeopática, y la otra que era patológica, que es la que nosotros hemos heredado como civilización occidental. Y ya ese término salud ya me es complicado. Y si ahora le ponemos mental, también es un... De hecho, el término mental me acerca más a Oriente, en donde hay una separación de mente-cuerpo. Y donde, por ejemplo, los que practican yoga, la palabra yoga significa unión, que es unión de mente y cuerpo. Por una parte te quería comentar eso, como estas preocupaciones sobre quién dice algo, lo problemático de estos dos términos, salud mental, entendiendo que en cada uno hay un universo de posibilidades. Y lo último para terminar que te quiero comentar, que finalmente no son más preocupaciones o inquietudes las que te estoy compartiendo. Lo otro que te quería comentar, finalmente tiene que ver con eso, con esta preocupación por las temáticas, por quién dice lo que dice en el fondo. Eso te quería transmitir. Muy interesante, Aquil. Mónica, he visto que has levantado la mano. Bueno, has introducido ahí toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Es Aquil o Aquil? Aquil, sí, está bien. Aquil, muy bien. Un breve paréntesis. Marcia, no tengo ni idea de cómo vamos con el tiempo. Estoy muy a gusto y entonces ni me fijo en el reloj. Cuando creas que debemos ir cortando para hacer la despedida, dímelo, porque además antes quisiera poneros un par de enlaces del Taos Institute también para que veáis algunas cosas que estamos haciendo, ¿no? Os los pondría en el chat y ya pues como el artículo le echáis un vistazo. Yo creo, Aquil, que la esencia de haber venido a este mundo es el poder estar constantemente dudando y preguntándonos cosas. ¿Verdad? Me voy a permitir una licencia. Yo también le había comentado a Marcia, bueno, no tiene nada que ver con esto, entonces no vamos a hablar,
pero yo también escribo novelas, ¿no? Y mi primera novela se llama precisamente La esencia de las cosas, pero es una novela, ¿eh? No es, y además no estoy haciendo publicidad, aunque lo parezca. No es una reflexión filosófica, pero está escrita, el protagonista es un filósofo, ¿no? Yo me he hecho muchas veces también esta pregunta, que bastantes de estas preguntas, porque has sacado a la luz varios temas, ¿no? Pero me ha llamado un poco la atención esta de quién soy yo. Y este es otro gran tema central, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es mi esencia? Es otro gran tema central del construccionismo social, es un tema central de las prácticas colaborativo-dialógicas, es un tema central de la modernidad, donde nos enseñan, porque estamos conviviendo, modernidad y posmodernidad estamos conviviendo. Ya lo he dicho antes, cuando subo a un avión confío plenamente en la ciencia positivista que ha sido capaz de crear una máquina tan increíble, ¿no? Que pesa muchísimo y sin embargo vuela, ¿no? Bueno, pero eso es tecnología, a mí me encanta la tecnología. No sé nada, pero me encanta. Y yo creo que yo me siento bien conmigo mismo cuando me hago muchas preguntas, cuando tengo muchas dudas, cuando tengo pocas convicciones, y algunas tengo. Pero me siento muy bien, por ejemplo, cuando ahora digo con toda la libertad del mundo que creo que hasta hoy soy un hombre heterosexual, pero es que mañana no lo sé. Es que mañana no sé si me enamoraré de otro hombre. No sé si haré el amor con otro hombre. No lo sé. Y no me niego esa posibilidad. Esta es algo, digo, he comentado lo de la homosexualidad porque normalmente la identidad de género es algo muy potente y que desde pequeños nos meten, ¿no? Vamos, a la fuerza, ¿no? A los chicos nos visten de azul y a las chicas de rosa, ¿no? Esto creo que es una verdad casi universal, ¿no? Los chicos somos chicos porque tenemos pilila, las chicas porque no. Luego viene Freud con el complejo del pene, de la mujer, no sé cuántos, y nos empiezan a calentar la cabeza cuando somos adolescentes o cuando estamos estudiando primero de carrera, ¿no? Y acabamos diciendo, pues no, pues yo voy a ser un hombre macho, o yo voy a ser una mujer, que voy a tener hijos y voy a crear una familia. Y todo eso son mentiras, pero no porque sean relativas. Es que aquí hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es la verdad relativa y lo que es la mentira absoluta. Es decir, nos meten en la cabeza mentiras que son mentiras absolutas, que son absolutamente mentiras. Cuando tú has comentado la posmodernidad y la posverdad, no tiene nada que ver. La posverdad es fácilmente detectable. Y es fácilmente detectable mira, no me salía antes el nombre, ¿no? Donald Trump, ¿no? Todas las mentiras que decía y que sigue diciendo, aunque ahora desde otro plano, ¿no? Todas las mentiras. Nosotros ahora aquí en España, en la Comunidad Autónoma de Madrid, hay elecciones. Anoche hubo un debate en la televisión muy interesante. Bueno, hay un grupo neofascista que ha llegado a tener diputados. Antes estaba metido en un grupo, en un partido político de derechas, en fin. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, tratan los fascistas el tema de la inmigración, ¿no? El tema muy importante, por ejemplo, de los menores no acompañados, que esto creo que os sonará bastante, ¿verdad? Menores inmigrantes no acompañados. Claro, ahí tengo la idea clara. Ahí lo tengo claro. Resulta que la inmensa mayoría de menores inmigrantes, o sea, de menores no acompañados que viven en centros y que viven de subvenciones, el 77% son nacidos en España, son españoles. Que la inmensa mayoría de la delincuencia, que hay algo de delincuencia, pero el porcentaje es muy bajo, es el mismo que en mayores acompañados, nacidos en España y con trabajo y con tal, es el mismo índice de delincuencia, ¿no?
Sin embargo, se utiliza como arma política. La inmigración se utiliza como arma política, la igualdad de género se utiliza como arma política, la transexualidad, que aquí también estamos teniendo ahora un debate muy importante. No quiero entrar en otras cuestiones, como por ejemplo, porque sé que en América Latina, en muchos países, no tenéis pues, la ley de matrimonio igualitario, que tengo el orgullo de que España creo que fue el primer país hace ya 13 o 14 años, ¿no? O no tenéis el tema del aborto, ¿no? Por el que tanto habéis luchado en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Y aquí ya no es objeto de debate ni siquiera con los grupos de derechas. Al final la pregunta clave es ¿cuál es mi esencia? Y aquí, por favor, máximo respeto hacia las creencias espirituales y religiosas de cada cual. Que nadie se sienta mal. No voy a criticar jamás el que alguien crea que hay una vida después o que hay una reencarnación o que crean en Dios o que crean lo que quiera, por favor. Eso es absolutamente respetable siempre que no haga daño a los demás, por supuesto. Pero a efectos filosóficos, a efectos psicológicos, ¿cuál es la esencia de eso que me está diciendo esa persona que tengo en consulta? Hola Ruth, que no te había visto. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa para esa persona que es una mujer maltratada? Es que a veces, muchas veces, nosotros sin darnos cuenta estamos calificando. Es decir, ¿qué es para ti? ¿Qué significado tiene que tu marido te pegue? ¿Qué significado tiene que tu vida a veces corra peligro? ¿Qué significado tiene que no puedes irte de tu casa a los servicios sociales porque entonces tus hijos no van a tener para comer, te van a quitar a tus hijos, etcétera, etcétera? Todo eso lo sabéis, sobre todo quienes vivís la psicoterapia y en los servicios sociales mucho mejor que yo, ¿no? ¿Me preocupa mi esencia? Claro que sí. No me preocupa mi identidad. Te voy a decir una cosa personal, ya somos amigos casi, aquí estamos, ¿no? Hasta hace poco yo no decía ni mi edad porque no quiero hacerme mayor, ostras, no quiero hacerme mayor. Pero también hubo un momento que dije, bueno, si alguien me pregunta la edad y digo que tengo 45 años, voy a hacer un ridículo tremendo, ¿no? Entonces, fíjate, el tomar la decisión de hacer pública mi edad me hace estar más tranquilo con mi propia edad. Es decir, también la cuestión de identidad es una cuestión de ser público. El tema sexual, este último curso he hecho muchísimos cursos sobre feminismos porque necesitaba actualizarme y sabéis que los feminismos, no hay un solo feminismo. Y recuerdo la última clase que fue en la Universidad Autónoma de México, que es la universidad más grande del mundo, ¿no? En el departamento de filosofía, creo que era. Y la clase la dio una comunicadora social que era mujer transexual sin haber hecho la transición completa, es decir, no se había operado su órgano sexual. Pero su presentación fue así, ¿no? Y dijo, y además soy puta y trabajo de eso, me gusta trabajar de eso, y además quienes vengáis, trabajo por tal zona de Ciudad de México, os hago un descuento por haber hecho este seminario, ¿no? Yo me quedé alucinado. A mi edad, a mis 64 años, me quedé alucinado cuando creo que lo tengo todo superado ya. Y todo. Digo, bueno, una persona que no tendrá más de 40 años y se está presentando a sí misma así, con toda la tranquilidad del mundo. Es decir, es algo que desde un punto de vista moral, ético, equilibrado y tal, sería lo peor, ¿no? Transexual, compito, puta, lo peor. Y ella lo decía tan tranquila. Luego ya a lo largo de su... pero no lo decía de broma, lo dijo muy bien, lo dijo muy bien, muy bien. Y, al mismo nivel que dijo, y soy comunicadora social y trabajo en algunos periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos contó algunas historias de su vida, pues realmente para echarse a llorar, como violaciones, como el trato de la policía, en fin, como nos podemos imaginar, pues la prostitución, que es uno de los grandes temas de los feminismos. Pues si encima además de prostituta eres transexual, femenina, porque curiosamente con los transexuales masculinos esto no pasa. Que tiene narices el tema. No hay una prostitución de transexuales masculinos.
Seguro que habrá muchos motivos, pero no vamos a entrar en el tema. Y no vamos a entrar en el tema porque había pedido la palabra Mónica, y Mónica González es una persona que os invito a todas y a todos quienes no la conozcáis que la sigáis, que ella da unos cursos desde Córdoba, Argentina, muy interesantes sobre todos estos temas, tiene una formación muy potente en terapia familiar y también en terapia colaborativo-dialógica. La base de su trabajo es la clínica. Y, en fin, has levantado la mano para hablar tú, no yo, Mónica. Ay, Joseph, vos diciendo esas cosas. La verdad, la verdad absoluta. Bueno, primero agradecerle al instituto que tengamos el lujo de escucharte. Cada vez que te escucho me haces pensar más, nos haces conversar más. Y llego a este punto también de decir lo que voy a decir porque escuché los compañeros que hablaron antes y encima iba a decir algo en donde vos dijiste un montón de cosas que venían pegados, como si nos hubiéramos leído la mente. Yo retomando lo que dijo el último compañero, que no tengo el nombre ahí y ya me lo olvidé porque es difícil. Aquil. Estaba pensando en esto, ¿no? De qué responsabilidad tenemos nosotros, nosotras, cuando nos encontramos a conversar con las personas y a tratar de entender las significaciones que ese discurso tiene para esa persona y en el contexto particular en que las ha construido, ¿no? Y pensaba esto porque con la definición que leíste de salud mental, siempre me quedo pensando si qué discurso tan fuerte, tan potente y tan opresor el de lo que el que significa entrar en una norma, cuando hay personas que con eso que puede ser visto como un trastorno mental, lo único que hacen es resistir a un montón de discursos opresores. Y es una resistencia y es una lucha a veces, ¿no? Y también pensaba cómo en esa resistencia, algo que vos siempre decís, no tienen voz, o se les quita la voz, o se apropian de su voz. Entonces vuelvo a la responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Cómo podemos quitarle la voz a esa persona? ¿Cómo podemos entrar en el engranaje de poder desde ese lugar de normatividad y oprimir a esas personas que están resistiendo por cuestiones contextuales, de pobreza, de opresión, de violencia machista, de falta de dignidad mínima para vivir con lo que un ser humano necesita, para poder cuidar de sus hijos, ¿no? Esto de cómo se decide tan rápido quitarle los niños a una familia pobre, mientras que pasan cosas iguales o peores en una familia de dinero y nadie le quita los hijos, ¿no? Entonces, yo estaba resonando con eso de la responsabilidad de cómo escuchamos y cómo tenemos que tener la autorreflexión constante para saber en nuestro diálogo interno cuáles son nuestras significaciones y cuáles son las significaciones de esa persona. Pero vos ya dijiste todo. Antes que yo hablara, es un poco eso lo que yo estaba pensando y bueno, lo dijiste muy bien. No. Tú mejor. Me has traído a la mente... Bueno, primero, por supuesto, si hay alguien más, veo bastante gente callada, pero bueno, espero que estéis por lo menos pasándolo bien, ¿no? Y desde luego no se obliga a nadie a hablar. Hay personas que son tienen más palabreras, ¿no? Como yo. Eso no es malo. Pero hay otras personas que les gusta más escuchar y tal. Que nadie se corte, por favor, en decir lo que queráis. Pero me has traído a la mente, Marcia, si da tiempo, avísame, por favor, cuando tú consideres oportuno, como directora de esta actividad. Sí que quiero recordar, pero espero que Marcia lo dirá después. Sí que quiero hacer publicidad, ¿no? del Magíster, de invitaros a todos a que estéis conectados a la página web de la Universidad Central de Chile, que en fin,
conozco algunas de su modus operandi, y la verdad es que cuando me lo explicaron Marcia Salinas y María Teresa me encantó. No lo voy a contar ahora porque quizá Marcia lo prefiera contar al final. Pero tu conversación ahora, Mónica, me ha dado pie a, si me permitís y nos da tiempo, a comentar una pequeña anécdota, ¿no? No exactamente sobre estas cuestiones, porque no es una cuestión exactamente o directamente, bueno, es que todas las cuestiones están relacionadas, iba a decir, con cuestiones socioeconómicas, ¿no? Pero todas las cuestiones están ahí, siempre, siempre. Pero estoy recordando el caso que estuvimos llevando de una chica que estaba diagnosticada desde los 5 años. Algunas personas quizá me lo habréis oído nombrar, lo voy a contar muy rápido porque es algo que lo cuento muchas veces y no me gusta repetirme, pero es que este caso me impresionó mucho. Yo he trabajado mucho con personas diagnosticadas de trastornos mentales graves, ¿no? Como psicosis y esquizofrenia, etcétera, y siempre he aprendido un montón de ellos. Pero esta chica fue la que más me enseñó y por eso la nombro muy a menudo. Es una chica que estaba diagnosticada desde los 5 años de edad. Tenía 32 cuando nosotros intervinimos. Intervinimos es una palabra que tampoco me gusta, pero bueno, por entendernos. Tampoco estamos en un curso de lingüística, ¿no? Ni de análisis del discurso. Yo llegué a ver el diagnóstico, lógicamente ni siquiera pedí fotocopia del mismo, pero me lo enseñaron y nos llamaron desde unos servicios de asistencia social de una ciudad muy próxima a Barcelona, una ciudad muy grande, porque se habían quedado bloqueados con esta familia. Era un caso de mediación familiar, tal. Bueno, la cuestión es que esta chica, pues realmente tenía ya, creo que lo he dicho, 32 años. Aluciné cuando vi el diagnóstico, porque no era un diagnóstico, cada año le cambiaban el diagnóstico según le daba al psiquiatra de turno, ¿no? Pero sí que llevaba pues todos esos años, casi 30 años, pues medicándose, desde muy pequeñita además. Y entonces ella me contó, desde luego necesitaba un cierto acompañamiento, no digo que no, pero por ejemplo ella no tenía ni siquiera libertad, la patria potestad la tenían sus padres, con lo cual no podía hacer una vida pues de persona joven normal, ¿no? Normal me refiero pues con su libertad, con su responsabilidad, etcétera. Y ella tenía una conducta muy mala, ¿no? En casa le pegaba a su madre, le insultaba, en fin, era muy problemática, tenía unas costumbres higiénicas lamentables, no se lavaba los dientes, dejaba tiradas las compresas usadas por ahí, por el comedor, por el pasillo, en fin. Bien. Y entonces, durante la conversación teníamos un equipo, una psicóloga clínica y yo, y acudíamos pues donde nos llamaban, ¿no? Estábamos allí, estaban los padres también presentes, y la chica, pues hubo un momento en que yo le pregunté, oye, ¿y cómo es que haces todo eso, no? ¿De dónde te sale? Dice, no, es que yo tengo un genio malo, ¿vale? Que identificamos enseguida pues con el diablo, por otra cuestión que ahora comentaré, que me dice que haga eso. Dice, pero últimamente estoy mucho mejor, porque resulta que algún familiar le había regalado un angelito bendecido por la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña, ¿no? Y entonces yo lo llevo siempre aquí. Mira, y me lo enseñó, era una figurita así, de un angelito muy bonita. Y me dijo, entonces cuando el genio malo aparece y me dice que me porte mal, que rompa cosas, que tal, que le pegue a mi madre, que no sé qué, pues el angelito me ayuda a controlarme, ¿no? Y además, entre ellos nunca hablan, sino que el angelito me dice a mí lo que tengo que hacer, que no le pegue tanto, o que no es que me cure del todo, pero me ayuda a ser un poco más. Y entonces me di cuenta de 2 cosas, o de 3, o de 20. Pero una de ellas es, nadie jamás le había escuchado la historia del genio malo. ¡Nunca! Nadie había dejado a esta chica hablar y contar la historia de su vida. Desde el primer momento en el colegio de infantes, cuando empezaron a notar que aquella chica hacía algunas cosas raras, la metieron en el cruel aparato psiquiátrico y de los servicios sociales, y desde entonces lo único que había estado haciendo era drogarse con drogas legales, psicotrópicas, y
bueno, pues acudir a talleres de manualidades en los servicios sociales. Pero nadie había tenido una conversación con esta niña. Nadie le había preguntado, ¿y qué significa para ti lo que te dice el genio malo? ¿Quién es ese genio malo? ¿Verdad? Y la segunda cuestión también que me resultó tremendamente curiosa es que su familia es muy religiosa, hasta el punto de que tienen, muy religiosa católica, hasta el punto de que tienen un altarcito a la Virgen de Montserrat, repito, patrona de Cataluña, en su propia casa, y le rezan y tal y cual. Entonces también da la casualidad de que los personajes, por llamarlos de alguna manera, que estaban dentro de ella, que le hablaban a ella, son personajes relacionados con la religión católica. Es decir, el genio malo es el diablo, el angelito es un angelito bendecido por la Virgen de Montserrat. No es algo que de repente han venido los extraterrestres y se le han metido en la cabeza, que también sería una historia interesante y sería algo que habría que escuchar, ¿no? Sino que son algo que se ha generado desde su propia cultura, porque ella está acostumbrada desde pequeña a vivir en una cultura tremendamente religiosa, donde guardaban todas las fiestas religiosas, donde van a misa, donde tienen incluso un altar en su casa. Pero lo que más me llamó la atención, porque esto lo he visto siempre, y no voy a escribir nunca un libro de estadística donde justifique científicamente y validado en la ciencia positivista y tal, pero si queréis creedme, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero siempre que he hablado con alguna persona diagnosticada de esquizofrenia, por ejemplo, que ni el propio DSM define bien qué es la esquizofrenia, no define bien nada, porque no define bien nada, pero lo que peor, la esquizofrenia, ¿no? Lo que he visto enseguida es que cuando han empezado a hablar de cosas que no son normales, que no entran dentro de la curva de Gauss normal de la que os hablaba antes, nadie les ha hecho caso. Nadie. Simplemente los han diagnosticado como locos y los han metido en el cruel aparato de la psiquiatría, y no estoy hablando de los psiquiatras, hablo del aparato psiquiátrico, que todo lo soluciona a base de drogas psicotrópicas, que tienen unos efectos fisiológicos lamentables. De hecho, la inmensa mayoría, por no decir todas estas personas, suelen morir muy jóvenes. Muy jóvenes estoy hablando, a partir de 50, 55 años, no viven mucho más, porque estas drogas, como todas las drogas, como por ejemplo la heroína, la cocaína, con algunas de las cuales las drogas psicotrópicas comparten principios activos, afectan mucho a órganos vitales como el hígado, la circulación de la sangre, los pulmones, etc. Entonces son personas con poca expectativa de vida. Y que además esas drogas les hacen recluirse totalmente en su casa y ya pierden el interés por cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es, ostras, es que nadie les ha escuchado, sea lo que sea. Me estoy acordando del señor Juan, que lo conocí un día, era un señor ya bastante mayor, 55, 60 años, que llevaba toda la vida tal. Y bueno, yo conocí a su padre y un día vino a una reunión de una asociación donde yo estaba. Y cuando lo conocí, pues me acerqué, señor Juan, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo está hoy? Tal, qué ganas tenía de conocerlo. Y me dice, yo estoy muy contento, porque he visto pasar a la señora María por la ventana volando con unas alas muy bonitas. Claro, lo primero, desde la definición de salud mental, es este tío está loco. Al psiquiátrico, países donde aún hay hospitales psiquiátricos, manicomios, aquí en España, por fortuna, los cerraron en los años 80, aunque la solución tampoco fue muy buena, pero sé que hay lugares, en México, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, sé que hay hospitales psiquiátricos donde incluso atan a los enfermos y, en fin, como si fuera la Edad Media, ¿no? A los enfermos. Que no digo que muchos de ellos no necesiten acompañamiento, que sí que lo necesitan. Y entonces, pero nadie se había preocupado nada de que en la vida este señor pues era capaz de ver a gente pasar volando y simplemente lo habían diagnosticado como esquizofrénico, que tenía visiones, que escuchaba voces y ya está. Bueno, ya está, ¿no? Y todo el aparato psiquiátrico se volcaba a drogarlo como si fuera un animal, no como si fuera un ser humano. Y volviendo al principio, si para nosotros lo más importante es el lenguaje, si para nosotros lo más importante es la conversación, lo que podemos hacer es conversar y conversar y conversar.
sea quien sea la persona que tenemos delante. Y ahí entraríamos en otro tema que ya no vamos a tratar porque ya también estamos fuera de tiempo. Yo no tengo prisa, pero cuando Marcia diga, porque ya va mirando las horas, o sea, los minutos, pues que sería el tema de la ética relacional, que precisamente ayer tuvimos clase con una de las fundadoras del Taos Institute, que es Shira McNamee, que es una persona experta, tiene varios artículos muy interesantes sobre lo que es el tema de la ética relacional, sobre todo en cuestiones relacionadas con la clínica y con el trato psicoterapéutico, con el trabajo psicoterapéutico. Sí, yo sé. Efectivamente, sí. Estamos ya en el tiempo de ir cerrando. Vale. Solo dame 2 minutos, os voy a copiar 2 enlaces que, como os digo, os los ponéis en favoritos o los ponéis donde queráis y si le queréis echar un vistazo. Uno de ellos es que desde el Taos Institute hemos lanzado una serie de vídeos sobre investigación relacional. Me imagino que si estáis en temas de maestría, si estáis en la universidad, pues estaréis bastante interesados en cuestiones relacionadas con la investigación, ¿no? Interesados e interesadas. Yes. Entonces, os voy a enlazar con lo que estamos haciendo. Veréis que hay varios vídeos que están directamente en español con colegas latinoamericanos, son conversaciones con colegas, pero incluso los que están en inglés, quien no domine el inglés, tiene la opción están en YouTube también, entrar en YouTube y poner subtítulos en español, ¿no? Os escribo aquí el enlace, sí, ahí está. Quienes queráis verlos, que además tuvimos ahí una reunión, nos reunimos todas las semanas y me comprometí a que hoy os lo compartiría. Y también quería compartiros que tenemos organizado para junio un encuentro internacional de las prácticas colaborativo-dialógicas, de la red de las prácticas colaborativo-dialógicas, a la cual algunas de quienes estáis aquí participáis, formáis parte, como la misma doctora Marcia Salinas, ¿no? Y Sofía y Mónica y algunas personas más. Y os pego también, esto es publicidad pura y dura, pero también pues os puede interesar, os pongo ahí el enlace a lo que es el tema del congreso que ya lo tenemos organizado, ya está el programa, ya está todo. Hemos puesto unos precios muy baratitos, porque al ser online también pues lleva menos coste que un de esto presencial, ¿no? Y nada, también me comprometí con los compañeros en pasaros esta información. Si os interesa, pues ojalá nos veamos durante el congreso, y el tema de los vídeos es totalmente abierto, solo tenéis que pinchar y vais viendo, veréis que hay algunos investigadores colombianos, mexicanos, en fin. Sí, vamos a compartir entonces la información con todos los asistentes. No sé si quisiera cerrar con algunas palabras. Yo por mientras voy a proyectar la encuesta. Vamos a ver acá. Por favor, para que puedan responder, es muy importante para nosotros que puedan responder esta encuesta respecto de las actividades que estamos organizando y planificando. Y aquí tenemos nuestro magíster, ¿ya?, en Psicología Clínica, Terapia Sistémica Dialógica, ¿ya?, donde también tenemos el aval de la Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, ¿no?, un programa de enfoque sistémico dialógico. ¿Sí? Así que, bien, Josep, no sé si tienes algunas palabras de cierre, ¿sí?, o ya podemos ir. Nada, simplemente agradeceros a todas y a todos, desde luego a la universidad y a la maestría, esta oportunidad de compartir con vosotros este rato, y a todas y todos quienes habéis estado aquí, pues espero que por lo menos alguna idea de las que ha ido surgiendo os pueda ser de utilidad. Invitaros a que sigáis de cerca a la maestría y cuando empiecen las clases pues os apuntéis. Y nada, ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias por compartir este rato conmigo, por hacerme compañía a estas horas ya de madrugada casi en España, pero bueno, que da igual porque mañana me levanto un poco más tarde y no pasa nada, ¿no? Encantado de haberos conocido, encantado de
de haberos tenido esta oportunidad y estoy tremendamente honrado por la parte más institucional de la universidad de haberme dado esta oportunidad. Sí, para nosotros es un honor tenerte acá. Tenemos muchos agradecimientos en el chat, se agradecen las reflexiones también, el poder tensionar y ampliar la concepción de la salud mental, el mostrar los desafíos y las responsabilidades, como decía Mónica, ¿ya? Mirar la complejidad humana. Quienes trabajamos en terapia o en psicoterapia sabemos que las complejidades van más allá del diagnóstico propiamente tal. Tomo también las palabras que señalaba Mónica en relación a la resistencia, a dar voz al sufrimiento de las personas, y eso es un gran desafío y una gran responsabilidad que tenemos. Y quiero cerrar, tengo una cita de cierre de Mikhail Bakhtin, refiriéndose al diálogo, no como recurso, sino como finalidad en sí. Señala: el diálogo no es la antesala de la acción, sino la acción misma. Tampoco el diálogo es un medio para descubrir un carácter ya delineado previamente. El hombre no solo se proyecta hacia el exterior, sino que por primera vez llega a ser lo que es, no solo para otros, sino para sí mismo. Ser significa comunicarse dialógicamente. Cuando se acaba el diálogo, se acaba todo. Como para tomar, digamos, todo lo que se ha conversado y el vivenciar esta experiencia dialógica con participación de muchos colegas, ya estudiantes también de distintos países. Recoger eso. Y bueno, en la infinitud potencial del diálogo vamos a despedir este encuentro. Y quedamos por finalizado la actividad. Y muchas gracias, porque en España es de madrugada, efectivamente. Tranquila, tranquila. Ningún problema por eso. Un abrazo muy fuerte, transoceánico. Sí, un gran abrazo. Estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, estoy por aquí. Si no tenéis mi mail. España, Portugal, de Sofía, Mónica de Argentina, colegas de Costa Rica también que estaban por ahí. Perú, Chile. A ver si solo me quedaba una foto, entonces los que puedan prender su cámara, que esto, digamos, es protocolar, muy importante, agradecería para poder extraer una fotografía. Yo creo que ahí, me parece que no logramos, pero algo se alcanzamos a ver. Sí. Ahí logré sacar alguna fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. A todas. Abrazo. Hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.